No se había detenido desde el día en que dejó la marina. Había aprendido, a través de la fuerza bruta y la repetición incesante, a mantenerse en movimiento incluso mucho después de que su corazón se hubiera quedado en silencio. Para Jack Turner, la quietud no era paz. La quietud era el enemigo, el espacio vacío donde los recuerdos se filtraban como agua helada en un barco que se hunde. Hasta que una noche de ventisca, en una carretera de montaña olvidada por Dios y por los hombres, 3 cachorros de pastor alemán congelados obligaron a un Navy SEAL endurecido a hacer lo que no había hecho en años. Detenerse. Pero antes de adentrarnos en la tormenta, tómate un momento de tranquilidad ahora mismo. Cierra los ojos por un segundo si puedes, y dinos en los comentarios desde donde nos estás escuchando hoy. Tu ciudad, tu estado, tu país, o cualquier rincón del mundo donde esta historia te haya encontrado. Leemos cada mensaje, y créeme, tu presencia aquí hace que esta historia cobre vida. El invierno temprano se había asentado sobre las tierras altas de Colorado con una determinación silenciosa y letal. Era el tipo de frío que borraba el color sin anunciarse, suavizando los bordes afilados de las montañas rocosas y amortiguando el sonido hasta que incluso el viento parecía moverse con cautela, como si tuviera miedo de romper algo. Y a lo largo de una carretera estrecha que trepaba a través de pinos y granito hacia una línea de cabañas olvidadas, Jack Turner conducía como lo hacía todos los días. No porque necesitara ir a ningún lado, sino porque el movimiento mantenía su mente alejada de sí misma. Jack había aprendido hacía mucho tiempo que la introspección era peligrosa. Jack estaba en sus 40 y tantos años, un hombre alto y de hombros anchos, con la densidad magra de alguien cuyo cuerpo había sido moldeado por años de entrenamiento de combate en lugar de por la comodidad del gimnasio. Su rostro era anguloso, curtido más allá de su edad biológica, con pómulos afilados y una nariz recta, ligeramente torcida, rota una vez en el extranjero en una operación de la que nunca hablaba. Su mandíbula permanecía tensa incluso cuando estaba solo, un hábito de apretar los dientes contra el dolor fantasma. Su cabello estaba cortado muy corto por costumbre, oscuro pero con hilos de gris en las sienes, y sus ojos eran de un azul pálido y constante que se perdían muy poco, pero revelaban aún menos. Eran ojos que habían aprendido a mirar sin reaccionar, a evaluar amenazas antes de procesar emociones. La gente que conocía a Jack en el pueblo, al pie de la montaña, a menudo lo describía como educado pero distante. Invariablemente tranquilo. Un hombre que escuchaba más de lo que hablaba y nunca se demoraba en la conversación. Un fantasma amable, lo llamó una vez la cajera de la gasolinera. Pero esa reserva no siempre había sido su naturaleza. Hubo un tiempo, antes de las misiones, antes de las pérdidas, en que Jack había sido fácil para la risa, rápido para confiar. Pero un despliegue que terminó con él cargando a 2 hombres fuera de un valle bajo fuego y dejando a un tercero atrás había cambiado la forma en que su corazón aprendió a protegerse. No a través de la ira, no a través del llanto, sino a través del silencio absoluto. La cabaña donde vivía se sentaba sola en una cresta sobre la carretera, construida de troncos oscurecidos y rodeada de árboles cargados de nieve, un lugar elegido precisamente porque no le pedía nada. No había vecinos que saludaran, no había correo que revisar. Y dentro, había pocas señales de una vida siendo vivida. Solo una pequeña cocina funcional, una mesa marcada por la edad, una estufa de leña que ardía constantemente contra el frío, y una fotografía boca abajo en un cajón que Jack nunca abría. Porque la memoria, como el invierno, solo podía soportarse en dosis medidas. Cada mañana conducía la misma ruta hacia el valle y de regreso, dejando que el ritmo de los neumáticos sobre la nieve mantuviera el pasado a una distancia manejable. Y a medida que la temporada se profundizaba, las tormentas se volvían más pesadas, envolviendo la carretera en blanco y estrechando el mundo a lo que sea que yacía dentro del alcance de sus faros. Si alguna vez has sentido que el invierno en tu vida dura demasiado, si sabes lo que es esperar una primavera que parece no llegar nunca, dale un me gusta a este vídeo ahora mismo. No estás solo en esa espera. Debajo de la cresta, en el borde del pequeño pueblo anidado en el valle, la señora Eleanor Brooks comenzaba su día con un tipo diferente de rutina. Una arraigada no en el movimiento, sino en la espera. Y aunque tenía 70 años,
Se movía con una dignidad de espalda recta que hablaba de años negándose a colapsar hacia adentro. Su estructura era ligera pero fuerte, sus manos firmes, su piel pálida y delgada con la edad, su cabello plateado recogido en un nudo simple que exponía un rostro alineado suavemente en lugar de profundamente, como si la tristeza hubiera pasado a través de su vida a menudo, pero no se le hubiera permitido endurecerse allí. Eleanor había sido bibliotecaria escolar antes de jubilarse, una mujer conocida por su bondad tranquila y su hábito de recordar nombres mucho después de que otros los olvidaran. Vivía sola ahora en una casa modesta con un pequeño porche que daba a la calle. Y aquí es donde la historia toma su primer giro de desgarradora esperanza. Cada tarde, sin falta, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de los picos, Eleanor encendía la luz del porche. Incluso si la factura de la luz subía, incluso si había tormenta. Nadie venía nunca. Pero lo hacía porque su hijo, hace muchos años, había bromeado una vez diciendo que esa luz le ayudaba a encontrar su camino a casa cuando llegaba tarde de la práctica de fútbol. Y aunque él nunca regresó de su último despliegue en Oriente Medio, Eleanor no podía obligarse a apagar esa luz. No porque esperara verlo aparecer con su uniforme, sino porque algunos rituales están demasiado ligados al amor como para abandonarlos. Apagar la luz sería, en su mente, apagarlo a él. El pueblo en sí era el tipo de lugar que se aferraba a la gente con cuidado. Un puñado de hogares, un restaurante, una oficina de correos y una gasolinera que cerraba temprano en invierno. Eleanor conocía a la mayoría de sus residentes de vista, si no por nombre, incluido Jack Turner, a quien había visto ocasionalmente en la tienda. Un hombre tranquilo que asentía cortésmente y mantenía sus respuestas breves. Y aunque ella sentía algo herido detrás de su compostura, algo que resonaba con su propia pérdida, había aprendido a lo largo de los años que algún dolor prefiere no ser hablado. A medida que el día se deslizaba hacia la tarde, la nieve comenzó a caer más pesadamente. Copos gruesos impulsados de lado por un viento creciente que aullaba como un animal herido. Eleanor se paró en su ventana delantera por un largo momento antes de encender la luz del porche, viendo la carretera desaparecer bajo la tormenta, sintiendo esa opresión familiar en su pecho que venía cada vez que el invierno se profundizaba. Una respuesta de memoria más que un miedo, porque el invierno había sido la temporada que se llevó a su hijo y la dejó con una vida de preguntas que ya no exigían respuestas. Arriba en la carretera de montaña, Jack sintió que la tormenta se cerraba sobre él. Los faros de su vieja camioneta cortaban dos túneles pálidos a través de la nieve que soplaba, los marcadores de la carretera medio enterrados, y los árboles doblándose ligeramente bajo el peso acumulado. Disminuyó la velocidad instintivamente, las manos firmes en el volante, su respiración uniforme. Era la misma calma controlada que una vez lo había llevado a través del caos del combate. Y aunque se decía a sí mismo que simplemente estaba terminando su viaje, había un tirón sutil, una intuición que picaba en la base de su cráneo, urgiéndolo hacia adelante pero con precaución, la sensación de que la carretera misma le pedía no apresurarse más allá de lo que esperaba adelante. La tormenta se intensificó cuando rodeó una curva que conocía bien. El mundo se redujo a blanco y sombra. Y entonces, en el borde de su visión, algo interrumpió la uniformidad de la nieve. Una forma más oscura cerca del arcén de la carretera, algo que no pertenecía a la geometría natural del bosque. Jack soltó el acelerador, inclinándose hacia adelante ligeramente, los ojos entrecerrándose. El soldado en él se puso alerta ante las irregularidades, incluso en lugares que se suponía eran seguros. Al principio pensó que eran escombros, una señal caída o un bulto desechado. Pero a medida que sus faros barrían a través de ello, la forma se resolvió en un poste de madera vertical, viejo y astillado. Y colgando de él había formas más pequeñas que se movían no con propósito, sino con el viento. Balanceándose suavemente, irregularmente, como si resistieran y cedieran al mismo tiempo. El pie de Jack flotó sobre el freno, su corazón dando un latido lento y deliberado. No de miedo, sino de reconocimiento. Porque había momentos en que el cuerpo sabía lo que la mente aún no había aceptado. Y mientras detenía la camioneta en la carretera vacía y ahogada por la tormenta, con el motor al ralentí suavemente, miró a través de la nieve cayendo a las siluetas suspendidas en el frío. En ese segundo suspendido,
antes de abrir la puerta o nombrar lo que estaba viendo. Algo largamente mantenido a raya dentro de él cambió. Como si la carretera que había estado conduciendo durante años finalmente hubiera colocado una mano contra su pecho y le hubiera pedido sin palabras que se detuviera. Si alguna vez has tenido una corazonada que te hizo detenerte en seco, escribe destino en los comentarios. El viento golpeó primero cuando Jack abrió la puerta de la camioneta. Una fuerza física aguda que cortó a través de su chaqueta y llenó la cabina con nieve arremolinada. Salió lentamente, sus botas hundiéndose en acumulaciones que llegaban a la mitad de sus pantorrillas, el frío mordiendo lo suficiente como para arder. Pero no fue el frío lo que lo mantuvo inmóvil mientras cerraba la puerta detrás de él. Fue lo que colgaba adelante en el poste del borde de la carretera, ahora completamente atrapado en el barrido de sus faros. 3 pequeños cuerpos atados con cuerda, girando ligeramente mientras el viento los empujaba. Y por un momento, Jack no pudo moverse, su mente negándose a ensamblar la imagen en significado, porque había vistas que un hombre aprendía a posponer entender hasta más tarde, si es que lo hacía. Los cachorros eran pastores alemanes, inconfundibles incluso bajo el hielo y la nieve. Sus pelajes eran una mezcla de negro y fuego, silenciados a gris por la escarcha. Sus cuerpos no tenían más de unas pocas semanas, demasiado jóvenes para estar lejos del calor, y mucho menos suspendidos en una ventisca. Sus cabezas estaban inclinadas bajo el peso del frío y el agotamiento, las orejas aplanadas y rígidas con hielo. Y las cuerdas eran gruesas y ásperas, habían sido enlazadas torpemente alrededor de sus pequeños pechos y atadas a la viga horizontal del poste. Las fibras estaban incrustadas con humedad congelada, sugiriendo que habían estado allí más tiempo del que Jack quería calcular. La vista lo golpeó con una extraña presión hueca detrás de las costillas. No pánico, no horror visceral, sino algo más tranquilo y más peligroso. Reconocimiento. Porque había visto esta postura antes. La forma en que los seres vivos se volvían pequeños cuando el mundo decidía que eran prescindibles. Dio un paso más cerca, la nieve crujiendo bajo sus botas, su respiración ralentizándose en lugar de acelerarse. El viejo entrenamiento afirmándose, no porque esto fuera una misión táctica, sino porque el caos siempre exigía orden. Levantó el haz de su linterna para ver más claramente. La luz reveló al más pequeño de los 3. Una hembra, a juzgar por su constitución, su hocico más estrecho, su cuerpo más ligero. Sus pestañas estaban bordeadas de hielo, su pecho moviéndose débilmente, tan débilmente que Jack tuvo que contar los segundos para estar seguro. Y junto a ella colgaban otros 2. Uno más ancho a través de los hombros a pesar de su juventud, sus patas más grandes prometiendo un tamaño futuro. El otro en algún lugar intermedio, más tranquilo incluso en la quietud, sus ojos medio abiertos pero desenfocados, como si conservara cualquier energía que quedara. Jack extendió la mano sin tocarlos todavía, deteniendo su mano a pulgadas de distancia, porque un movimiento repentino podría asustar, y el miedo costaba calorías que ellos no tenían. Y se encontró pensando en fragmentos, evaluando sin nombrar. Grosor de la cuerda, colocación del nudo, distribución del peso, dirección del viento. La misma parte de su mente que una vez calculaba salidas y cobertura, ahora catalogaba un tipo diferente de amenaza. En algún lugar debajo de esos pensamientos había otra voz, menos disciplinada, preguntando cómo alguien, como un ser humano, podía hacer esto. Pero Jack empujó eso a un lado. La ira vendría más tarde. Ahora solo había tiempo, o la falta de él. Miró arriba y abajo de la carretera. Vacía en ambas direcciones. La tormenta borrando cualquier señal de tráfico reciente. Sabía que nadie venía. No porque el pueblo fuera cruel, sino porque la tormenta había cerrado el mundo. Y en ese aislamiento, la responsabilidad se asentó directamente donde siempre lo hacía, en el único que se detuvo. Sacó su cuchillo de su funda, un movimiento hecho por viejo hábito. La hoja estaba desgastada suavemente por años de afilado. Y mientras se acercaba, el haz de su linterna tembló ligeramente. No de miedo, sino de la urgencia alcanzando finalmente sus manos. Porque podía ver ahora cuán rígidos se habían vuelto los cachorros, como las cuerdas cortaban en el pelaje y la piel por igual. Habló entonces,
el sonido de su voz sorprendiéndolo tanto a él como a los cachorros. Baja y constante, como si se dirigiera a compañeros de equipo en lugar de animales. Tranquilos. Estoy aquí. Aguanten. La más pequeña respondió no con movimiento, sino con una exhalación superficial que empañó el aire brevemente antes de desaparecer. Y eso fue suficiente para anclarlo completamente en el presente. Cortó la primera cuerda con cuidado, inclinando la hoja lejos del cuerpo, aserrando lentamente a través de fibras que resistían con un crujido quebradizo. Y cuando la tensión se liberó, la cachorra cayó unas pocas pulgadas antes de que Jack la atrapara contra su pecho. Su peso era sorprendentemente ligero, su cuerpo frío incluso a través de su chaqueta. Ajustó su agarre automáticamente, apoyando su cabeza, presionándola hacia adentro donde su propio calor era más fuerte. La segunda cuerda cedió más fácilmente, el nudo mal atado, y el cachorro más grande se desplomó en su brazo con un espasmo débil. Un reflejo más que una lucha. Y Jack sintió un destello de alivio lo suficientemente agudo como para doler, porque el reflejo significaba vida. El tercero tomó más tiempo. La cuerda se había fusionado con el hielo, sus dedos entumeciéndose mientras trabajaba. Pero cuando finalmente se partió, el cachorro silencioso se hundió en su otro brazo, sus ojos abriéndose brevemente, oscuros y reflexivos, antes de cerrarse de nuevo. Jack se quedó allí por un momento, en medio de la carretera azotada por el viento, con los tres reunidos contra él. Sus cuerpos rígidos con el frío. Ajustó su postura, envolviéndolos completamente, girando su cuerpo para protegerlos del viento. Y fue solo entonces que notó que su propia respiración había cambiado. Más profunda ahora, más deliberada. Como si sus pulmones hubieran recordado un ritmo más antiguo, uno que no había usado desde que dejó el uniforme. Abajo en el valle, Eleanor Brooks todavía estaba parada en su ventana. La luz del porche proyectaba un óvalo cálido sobre los escalones cubiertos de nieve. Sus manos estaban entrelazadas sueltamente en su cintura. Y aunque no podía ver la carretera de montaña desde allí, sentía la tormenta en sus huesos. Una presión que hacía doler su pecho de una manera familiar. Ella no sabía que Jack Turner estaba sosteniendo 3 vidas congeladas contra su corazón en ese mismo momento. Pero sabía, con la certeza tranquila de alguien que había vivido lo suficiente para reconocer patrones, que en algún lugar no muy lejos, alguien se había detenido cuando hubiera sido más fácil seguir de largo. De vuelta en la carretera, Jack giró hacia la camioneta. Cada paso medido para mantener su equilibrio y su agarre. Abrió la puerta con el codo, se inclinó ligeramente, presionando su boca cerca del pelaje de la cachorra, y sin planearlo, susurró las palabras que no habían cruzado sus labios en años. Todo va a estar bien. Los tengo. Y las palabras se sintieron extrañas y necesarias a la vez. El viaje de regreso a la cabaña fue un borrón de nieve blanca y ansiedad. Jack condujo con una mano, la otra manteniendo a los cachorros presionados contra el asiento del pasajero, envueltos en su chaqueta de repuesto. La cabaña estaba oscura contra la tormenta cuando llegó, achaparrada y desgastada. Entró pateando la puerta, el aire frío saliendo a encontrarse con la quietud más cálida del interior. Se movió inmediatamente, el instinto guiándolo. Dejó a los cachorros brevemente sobre la mesa mientras alimentaba la estufa. Sus movimientos eran eficientes pero suaves, la forma en que una vez había trabajado alrededor de hombres heridos cuando la velocidad importaba pero el cuidado importaba más. Sacó mantas de lana áspera de un estante y las colocó sobre la mesa, levantando a cada cachorro por turno. Los revisó con toques rápidos y practicados. Dedos presionando ligeramente contra los pechos, palmas ahuecando las cabezas. Notó la rigidez. Notó la respiración. Notó cómo las orejas de la más pequeña estaban casi rígidas con hielo, mientras que el más grande se estremecía débilmente a medida que el calor comenzaba a alcanzarlo. El silencioso yacía inmóvil, conservándose a sí mismo de una manera que Jack reconocía demasiado bien. Se quitó su propia chaqueta y se sentó en el suelo junto a la estufa, la espalda contra la pared, atrayéndolos al espacio entre su pecho y sus muslos, donde el calor se acumulaba más naturalmente. Y mientras se acomodaba allí, sintió que el zumbido familiar de la concentración se apoderaba de él.
El estrechamiento del mundo a la respiración, la temperatura y el tiempo. Un estado en el que una vez había confiado para sobrevivir, ahora reutilizado sin ceremonia para salvar a otros. La cabaña estaba en silencio excepto por el viento afuera y el crujido bajo del fuego. Y en ese silencio, Jack se volvió agudamente consciente de su propio cuerpo nuevamente. El ascenso y descenso de su pecho. El latido constante de su corazón. La forma en que sus brazos se curvaban instintivamente alrededor de los cachorros como si pertenecieran allí. Y le golpeó con una fuerza tranquila que esta era la primera vez en años que se sentaba quieto sin sentirse perseguido por la memoria. Porque el momento presente exigía todo lo que tenía. Uno por uno, trabajó para calentarlos, frotando suavemente a través de las toallas, recordando el entrenamiento medio olvidado sobre la hipotermia. No calentarlos demasiado rápido, dejar que el cuerpo regrese lentamente. Y cuando sus dedos comenzaron a acalambrarse por la tensión, no se detuvo. Simplemente cambió de posición, respirando aire cálido sobre su pelaje, susurrando sonidos sin sentido. Porque el tono importaba más que el significado. Si alguna vez has cuidado de alguien o algo hasta que recuperó la salud, comparte un emoji de corazón en los comentarios. Esos pequeños actos de cuidado son los que sostienen al mundo. En el valle, Eleanor Brooks se movía silenciosamente por su cocina. El reloj en la pared hacía tic-tac constantemente mientras vertía agua en una pequeña cacerola. Sus movimientos eran deliberados, casi rituales. Y aunque no podría haber explicado por qué estaba despierta, porque sus manos alcanzaron automáticamente la leche en polvo guardada en la parte trasera del armario, confiaba en el instinto. El mismo que la había despertado innumerables noches cuando su hijo era un bebé, llorando desde otra habitación antes de que el sonido llegara a sus oídos. Mientras la leche se calentaba, revolvía lentamente, viendo el vapor curvarse hacia arriba. Vertió la leche en un termo rojo astillado que había tenido durante décadas y lo dejó junto a la puerta, diciéndose a sí misma que decidiría por la mañana si había sido tonta o simplemente estaba preparada. Luego se sentó a la pequeña mesa, escuchando la tormenta, sintiendo que esa misma opresión se aliviaba solo un poco. De vuelta en la cabaña, Jack se congeló cuando uno de los cachorros, el más ancho, soltó un pequeño gemido involuntario. No un sonido de angustia, sino de sensación regresando. Jack relajó los hombros, su respiración atrapándose brevemente. El sonido significaba nervios, y los nervios significaban vida. Revisó a la más pequeña de nuevo. Su respiración seguía siendo superficial pero más regular. Cuando cepilló el hielo de sus bigotes, ella se estremeció débilmente. Un reflejo tan leve que podría haberlo imaginado si no hubiera estado mirando tan de cerca. Algo dentro de él se agrietó entonces. No violentamente, sino como el hielo adelgazándose sobre el agua. Una liberación que trajo una presión a sus ojos que había aprendido a ignorar. Y sin embargo, no se secó las lágrimas cuando vinieron, porque sus manos estaban ocupadas y porque, por una vez, no sentía la necesidad de ocultarlas. En algún momento, el cachorro tranquilo se movió, levantando la cabeza lo suficiente para que Jack viera un ojo oscuro abrirse, enfocado brevemente en nada en particular antes de cerrarse de nuevo. Y Jack sintió una oleada inesperada de afecto ante ese pequeño acto de confianza. Porque la supervivencia, sabía, a menudo era un acuerdo silencioso entre el cuerpo y el mundo. Y estos tres estaban eligiendo, aunque débilmente, quedarse. Se quedó con ellos durante toda la noche. Contando respiraciones, ajustando mantas, hablando suavemente cuando el silencio se volvía pesado. Y para cuando la tormenta afuera comenzó a amainar, la cabaña tenía un tipo diferente de calor. Uno no enteramente explicado por la estufa. La mañana no llegó con luz, sino con un adelgazamiento de la oscuridad. Jack se dio cuenta de que no había dormido en el sentido habitual, solo había derivado en intervalos cortos y vigilantes. Se levantó lentamente, con las articulaciones rígidas, moviéndose con cuidado para no asustarlos, y alimentó la estufa de nuevo. Revisó a cada uno. El macho más grande, con patas anchas que prometían fuerza. La hembra más pequeña, acurrucada hacia adentro, frágil pero persistente. Y el tercero, el observador,
cuyos ojos oscuros seguían a Jack por la habitación. Los nombres llegaron a Jack inesperadamente. No como un plan, sino como una comprensión. Porque nombrar algo era reconocer su lugar en el mundo. Y durante años había evitado nombrar apegos, creyendo que la distancia era más segura. Pero parado allí, rodeado de respiración y calor, la evitación se sentía menos como protección y más como ausencia. Así que habló suavemente. Buddy para el más grande, por su presencia constante. Daisy para la pequeña, un nombre esperanzador para algo que crece a pesar de las condiciones duras. Y finalmente Max para el observador tranquilo, un nombre sólido y contenido. A media mañana, el movimiento afuera llamó la atención de Jack. El crujido de botas sobre la nieve compacta. Se volvió hacia la puerta justo cuando sonó un golpe. No fuerte, sino deliberado. Y cuando abrió, Eleanor Brooks estaba en el pequeño porche, envuelta en un abrigo grueso, llevando un termo bajo un brazo y un fardo de mantas bajo el otro. No dijo nada durante varios segundos, mirando más allá de Jack hacia la mesa. Y cuando finalmente habló, su voz fue baja y uniforme. Mi hijo una vez fue sacado del frío por alguien a quien nunca conoció, dijo ella, con los ojos fijos en los cachorros. Algunas deudas, una vez presenciadas, no requieren preguntas. Jack no respondió de inmediato, porque las palabras golpearon más profundo de lo que esperaba. En lugar de eso, la invitó a pasar. Eleanor se movió con gracia cuidadosa, calentando la leche que había traído, mirando a cada cachorro por turno. Y cuando Jack le dijo sus nombres, ella sonrió débilmente, repitiéndolos una vez en voz baja. Trabajaron juntos durante un rato sin planearlo. Eleanor colocando mantas limpias, Jack ajustando el fuego. Y en esa tarea compartida, la cabaña cambió de nuevo. Ya no solo más cálida, sino habitada. Pero la historia no termina con el rescate. De hecho, el verdadero misterio apenas comenzaba. Esa noche, el silencio volvió a las montañas. Y Jack, incapaz de descansar, se movió hacia la ventana. Escaneó la línea de árboles donde la luz de la luna se adelgazaba en sombras. Y al principio no vio nada. Pero luego, en el borde lejano del claro, una forma más oscura se separó de la noche. Alta y estrecha, inmóvil como si estuviera tallada en el aire mismo. Una pastora alemana adulta estaba allí. Su cuerpo angulado ligeramente, su cabeza levantada. Su pelaje era una mezcla profunda de sable y negro, tosco y desgastado por la intemperie. Y aunque claramente desconfiaba, su postura no tenía agresión, solo restricción. La quietud deliberada de un animal eligiendo no huir. Jack entendió con una claridad que lo sorprendió que esta no era una perra callejera cualquiera. Era una madre. Y la certeza de ese reconocimiento llevó peso, porque reencuadraba todo lo que pensaba que estaba haciendo. Ella no ladró. Simplemente se paró, con los ojos fijos en la cabaña. Y en esa mirada, Jack sintió que algo cambiaba. Una línea trazada no en hostilidad, sino en verdad. Él había tomado algo precioso, incluso si lo había tomado para salvarlo, y el bosque había venido a recordárselo. Se alejó de la ventana lentamente y se sentó a la mesa. Entendió que su papel no era reemplazarla, sino cerrar una brecha que de otro modo terminaría en pérdida. Los días siguientes pasaron en una rutina cuidadosa. Jack alimentando a los cachorros, Eleanor visitando con suministros. Buddy comenzó a probar sus piernas, corriendo ráfagas cortas. Max observaba. Daisy persistía. Y cada noche, Jack veía a la madre en la línea de árboles, vigilando. Eleanor, al enterarse, no le dijo qué hacer. Simplemente dijo, el amor, cuando es real, no trata de poseer lo que protege. Esa frase se quedó con Jack. Y comenzó a prepararse. No para quedárselos, sino para dejarlos ir. Dejó la puerta abierta un poco más cada día. Colocó nieve cerca de su cama para que olieran el mundo exterior. Estaba preparando no a mascotas, sino a sobrevivientes. La mañana que Jack eligió fue clara y sin color. El tipo de mañana de montaña que despojaba al mundo de lo esencial. Abrió la puerta de la cabaña completamente. Buddy, Max y Daisy se pararon en el umbral,
con los cuerpos alineados hacia el bosque. Ninguno miró hacia atrás a Jack. Y él no los llamó. Simplemente se paró en la puerta, presenciando el cambio de la dependencia a la dirección. Eleanor, que había llegado temprano, observaba desde la distancia, entendiendo que la decisión de un soldado rara vez se trataba de mantener el terreno, sino de saber cuándo hacerse a un lado. Caminaron hacia la línea de árboles. Jack detrás, pero permitiendo espacio. Y allí, emergiendo de la sombra como un fantasma sólido, estaba la madre. Se detuvo a varios pasos de distancia. Miró a los cachorros, luego a Jack. Y en ese momento, no hubo salvajismo entre ellos, solo comprensión. Un reconocimiento compartido de lo que se había hecho y lo que ahora se requería. Jack se arrodilló en la nieve, una señal de respeto, no de sumisión. Buddy se movió hacia ella primero. Luego Max. Luego Daisy, quien miró a Jack una última vez con una intensidad que lo sobresaltó, antes de volverse hacia el bosque. Los 3 cachorros y su madre se desvanecieron en los árboles. Y Jack se quedó allí, sintiendo que el frío presionaba a través de sus pantalones, anclándolo. Inhaló profundamente, sintiendo que algo apretado detrás de sus costillas finalmente se soltaba. Eleanor se acercó y puso una mano en su hombro. No hacía falta decir nada. Jack Turner se quedó en las montañas. La cabaña, una vez despojada de todo, comenzó a transformarse lentamente en algo más. Una pequeña estación de rescate informal. Un zorro herido, un gato de granero congelado. Jack manejaba cada situación con el mismo enfoque medido. Y Eleanor se convirtió en una parte natural de este nuevo ritmo, la abuela de la estación, encontrando en el cuidado de estas criaturas una forma de sanar la ausencia de su hijo. Una tarde de primavera, mientras la nieve se derretía, Jack vio 3 figuras en la cresta lejana. Buddy, Max y Daisy. Fuertes, vivos, salvajes. Estaban allí, observando. Y Jack sonrió, no con triunfo, sino con la calidez tranquila del equilibrio restaurado. A veces, un milagro no llega como un trueno o una luz del cielo. A veces llega silenciosamente, a través de una elección hecha cuando nadie está mirando, a través de un corazón que decide no dar la espalda. Dios a menudo trabaja de esta manera en nuestras vidas diarias. No eliminando todo el dolor de una vez, sino colocando un momento frente a nosotros donde el amor es posible y confiando en que actuaremos. Si esta historia habló a tu espíritu, tómate un momento para compartirla con alguien que pueda necesitar esperanza hoy. Suscríbete al canal para que estas historias silenciosas puedan seguir llegando a quienes las necesitan. Que Dios te bendiga, te proteja a ti y a tus seres queridos, y te dé la fuerza para reconocer los milagros que aparecen en los momentos ordinarios cada día. Comenta a continuación desde donde estás viendo y no olvides suscribirte para ver más historias increíbles.